Mire, yo tengo 38 años de edad. 28 años fui pobre y me transporté en buses. De esos últimos 10 años que restan, 5 años he estado en la clandestinidad. Y los otros 5 años los dediqué todos los fines de semana al servicio del pueblo. Yo he sido un hombre que me considero feliz. Siempre he estado contento, siempre he estado optimista, siempre he tenido fe en la vida. Porque yo pienso que los momentos difíciles siempre aportan la experiencia. Y es lo más grande que pueda tener una persona en la vida, su experiencia. Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Nacido de una familia campesina, Escobar demostraría habilidad para los negocios desde muy pequeño. Inició su vida delictiva a finales de la década de 1960 en el contrabando y a comienzos de la década de 1980. Se involucró en la producción y comercialización de marihuana y cocaína al exterior, tras formar alianzas con Gonzalo Rodríguez, Gacha, Carlos Leder y Jorge Luis Ochoa y su clan. Escobar fundaría el Cártel de Medellín, organización que en su auge monopolizó el negocio de la cocaína desde su producción hasta su consumo, controlando más del 80% de la producción mundial de dicha droga y el 60% del mercado ilícito de la misma en Estados Unidos, logrando así consolidar su imperio criminal, convirtiéndolo en el hombre más poderoso de la mafia colombiana, acumulando una inmensa fortuna que rondó la cifra de los 30 millones de dólares en efectivo, consagrándolo así como uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, durante 7 años consecutivos. Durante 17 años, Pablo Escobar Gaviria creó el mayor imperio de drogas conocido en la historia. Su principal estrategia, miles de asesinos dispuestos a dar la vida por él. John Jairo Velázquez, alias Popeye, mano derecha y sicario personal del capo narco, nos recibe en la peligrosa cárcel de alta seguridad de Colombia y cuenta detalles inéditos de la vida y muerte del patrón. Pablo Emilio Escobar Gaviria era una mente criminal como ninguna, una inteligencia nata y utilizaba las cosas sencillas. ¿Por qué se da cuenta uno que tiene estómago para el crimen? Porque uno mata a una persona y se va para la casa normal, va y almuerza normal, duerme normal. Encontramos y compartimos con Roberto Escobar, alias Osito, hermano de Pablo y cofundador del negocio de cocaínas más lucrativo de la historia. Recorrimos en exclusiva Hacienda Nápoles, la cuna del imperio del Cártel de Medellín. Los secretos, dónde escondía su fortuna y los mitos del zar de la cocaína, puestos en la mira. Pablo Escobar Gaviria es una figura controversial, no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Pero, ¿qué hace que aún hoy muchos se veneren y otros tantos teman a quien es considerado el narcotraficante más sanguinario del siglo XX? Un equipo de La Mira viajó a Colombia y entrevistó a los personajes más cercanos al zar de la droga. Conocimos de primera fuente antecedentes de su vida, su legado de violencia y muerte en voz del jefe de sus sicarios, el odio que genera en unos y la adoración que causa en otros. Los secretos de Pablo Escobar y su imperio del terror, en el reportaje del periodista Cristian Donoso. De noviembre de 1989, 110 personas mueren al explotar una bomba en el vuelo 203 del avión Avianca que despegaba de Bogotá. Todos inocentes que nada tenían que ver con el propósito del ataque. El atentado
atentado realizado por el cartel de Medellín buscaba matar al entonces electo presidente César Gaviria, quien en su campaña había declarado la guerra contra el narcotráfico y en especial al capo de capos, Pablo Escobar. Pero tras el zar de la cocaína había un hombre encargado del ataque, considerado el sicario más sangriento y peligroso del cartel, John Jairo Velázquez. Velázquez, uno de los 4 sobrevivientes del cartel de Medellín, nos cuenta detalles inéditos de quien fuera considerado por Estados Unidos como el criminal más peligroso del siglo XX. Un delincuente, un criminal que se transformó en un monstruo. Empezó a poner bombas por todo lado. En Bogotá, en Cali, en Medellín, él peleaba con todo el mundo. Realmente a los colombianos nos debe dar pena hablar de Pablo Escobar, como a los alemanes les debe dar pena y les da pena hablar de Hitler. Era una persona realmente inteligente, sin embargo no supo utilizar esa inteligencia para el bien, sino para el mal. Colombia, tierra del café, esmeraldas y mujeres bellas. Con más de 47 millones de habitantes, es uno de los países más poblados de América del Sur. Se ubica en el sector norte de nuestro continente, iniciando el Mar Caribe y el cordón central americano. Con una sangrienta historia de luchas civiles, militares y guerrillas revolucionarias, hay un segmento del tiempo que su pueblo aún mira con dolor y sufrimiento. Una época de terror, de miedo, donde las instituciones eran incapaces de contener la oleada del narcotráfico en el país. A toda hora andaba con estrés, con el temor de las bombas. El daño que se le hizo a esas generaciones y que aún todavía las repercutimos fue muy grande. Muerto hace 20 años, la sola figura de Escobar mantiene un trauma imborrable. Siempre el gobierno, como todo, trata de tapar las cosas buenas que hizo él y siempre resalta las cosas malas. En el aspecto de la iluminación, obras que está entregando servicio en marcha el señor Pablo Escobar Gaviria. Tuvo algunos actos generosos, ¿sí? Actos generosos. Bien, no hizo bien. Su imagen y dolor están vivos, por ello no resulta fácil grabar los hitos de su historia. Estuvieron guardados acá y lo tenían exhibido acá, el Rolls Royce de Pablo Escobar. ¿Cómo se le puede hacer toma al edificio? Disculpe, que somos de Chile, venimos de Chile, estamos haciendo un informe. La fiscalía. Militares y policías armados que no permiten grabaciones, no fue una ni 2 veces. En cada punto referente al capo narco, nos fue impedido. Una reacción que se comprende. El cartel de Medellín, liderado por el patrón, partió la historia de Colombia y marcó para siempre a sus habitantes. Colombia es una antes y otra después de Pablo Escobar. Cambió la apariencia del país afuera. Antes era el país del café y las esmeraldas, se convirtió en el país de la cocaína. Me pareció una agradable idea tatuar a Pablo Escobar. Eligió de otra forma el camino fácil para hacerse inmortal en esta sociedad colombiana, creo yo. Oscar Cantor tiene 31 años. Su nuevo tatuaje no es por capricho ni mero atrevimiento. Su infancia la pasó en medio de asesinatos y carrobombas. El nombre de Pablo Escobar lo marcó para siempre. La admiración no surge por las cosas malas que haya hecho o algo así, sino como un solo hombre capaz de cambiar tanto un país, porque lo cambió políticamente, económicamente, culturalmente. Por ello ha organizado un tour sobre el patrón, que recorre cada hecho de su historia, crecimiento, auge y caída, el tour de Pablo Escobar. Como Pablo no hay dos, no fue el primero, pero sí fue el más grande. En la Mira es el primer programa chileno que logra recorrer cada detalle del zar de la cocaína. Aquí era el calabozo del señor Escobar, que era donde traía a la gente a torturarla, a matarla, en este sector.
entraron con un carro tanque dándole bala al que apareciera. Los guerrilleros adentro respondían. No, fue una masacre lo que pasó ahí. Pablo Escobar, lo que no podía comprar, lo mandaba a hacer. La bóveda donde Pablo Escobar guardaba todo su dinero. Acá, en este lugar, está enterrado Pablo Emilio Escobar Gaviria. El día del entierro del cementerio asistieron más de 200.000 personas. Un recorrido no exento de polémicas. Ha debido soportar las críticas de quienes lo acusan de hacer apología al sangriento criminal. Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que tapando la historia, tapando el sol con un solo dedo, diciendo que no mostrando y no contando, o sea, ir mejor. No, la historia hay que mostrarla, la historia se vivió y hay que contarla. Y no se puede borrar, porque Pablo Emilio Escobar Gaviria, el capo más grande del narcotráfico de la historia humana, padre del narcoterrorismo, sus acciones dejaron más de 10.000 muertos. Industrializó el lucrativo negocio de la cocaína, convirtiéndose en el patrón de la mafia cocalera, que lo llevó a ser uno de los 10 hombres más ricos de la humanidad, con una fortuna superior a los 25.000 millones de dólares. Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Odiado por muchos y amado por otros, fue capaz de compadecerse de la pobreza regalando viviendas y días más tarde derribar un avión con más de 100 inocentes. De ser congresista electo popularmente, ofrecer miles de dólares por asesinatos y torturas. Y para ello, en una red de sicarios liderados por este hombre. La cárcel de alta seguridad de Cómbita, la más importante de Colombia, queda a 200 kilómetros al norte de Bogotá. La seguridad es altísima, hasta el punto de llegar con fusiles mientras grabábamos el ingreso desde la autopista. Al interior, la revisión exagerada no es para menos. En el penal custodian a asesinos, guerrilleros y paramilitares. Pero el prisionero más reconocido y peligroso es quien nos recibe. John Jairo Velázquez, alias Popeye, es el prisionero 007 y como el famoso agente, infundió temor y respeto a punta de fuego. Popeye fue el sicario personal y mano derecha de Pablo Escobar, a quien se les indica como uno de los autores materiales del atentado del vuelo 203 de Avianca, y recuentos informales lo asocian a más de 1.500 muertes. Amigo, encantado yo. Saluda al pueblo chileno yo. Consígame una novia allá o yo. Ojalá sea bonito yo. ¿Te quiere? Claro, sí. Su mirada sigue fuerte y firme a pesar de 22 años tras los barrotes. Su lengua llena de historia junto al patrón, punzante y atrevida. Para mí Pablo Emilio Escobar Gaviria fue mi amigo. Primero fue mi patrón. Yo trabajé para él obnubiladamente, cegado por la figura de él porque era un buen hombre para mí. Pablo Emilio Escobar Gaviria era una mente criminal como ninguna, una inteligencia nata y utilizaba las cosas sencillas. Los otros capos se dedicaron a coleccionar reinas de belleza, diamantes, obras de arte, fincas con piscina y caballos de paso fino colombiano. Y Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía una visión de bandido porque él se fijaba en Al Capone y él empezó a comprar armas y a coger sicarios de los barrios de Medellín, de las comunas, y a tenerlos al lado de él. Entonces, mientras los otros disfrutaban la vida, él se armaba. Nos pide que lo llamemos Popeye, apodo ganado cuando fue miembro de la Marina colombiana. Vive completamente aislado junto a otro preso de alta complejidad. Solo puede salir a un patio cerrado y blindado a los pies de su pequeña celda. Mira, este es mi mundo, vea. Aquí tengo un gran tesoro que es mi radio, vea. ¿Ahí escucha radio? Ahí escucho radio. Aquí tengo mi gran tesoro. Vaya, aquí me cuida Dios, Jesucristo, la Virgen, Espíritu Santo. Tengo un combo grande, santo, porque el problema mío es grande. Es pequeño el espacio, eso sí. No, ya sé, pues yo también soy berraco. Pero es suficiente. Es suficiente porque Colombia hay mucho hacinamiento ahora y yo soy privilegiado porque tengo mi propio huequito. Y aquí soy feliz, aquí tengo mis libros, mis cosas.
Mire, este libro lo escribí yo, aquí lo tengo. John Jairo Velázquez tiene 51 años, llegó con 23 al cartel de Medellín, como soldado. Popeye, en pocos meses, ya era el más destacado del grupo de sicarios. ¿Por qué se da cuenta uno que tiene estómago para el crimen? Porque uno mata a una persona y se va para la casa normal, va y almuerza normal, duerme normal. Yo conocí muchos asesinos en la mafia. Hay unos que cierran los ojos, le pegan 30 balazos por aquí, por allá, en un pie, en una oreja y no pasa nada, ¿sí me entiende? En cambio, el asesino serio dispara 2 tiros a la cabeza, de aquí para arriba y listo. Y el asesino profesional trabaja con revólver porque el revólver nunca se traba. En cambio, la pistola se puede trabar y lo deja usted enredado en el problema. El asesino profesional se conoce ahí, porque siempre trabaja la cabeza y porque mira lo que está haciendo, porque no tiene miedo. ¿Y usted era un asesino profesional? Yo era un asesino profesional, pues esa era mi misión dentro del cartel de Medellín, porque yo no era narcotraficante. No, yo no le tenía miedo a eso, yo siempre andaba armado y donde dormía armado, yo estaba en guerra. Popeye nos cuenta que la mayor virtud de Pablo Escobar era su cercanía. Todos sus asesinos lo idolatraban. Pablo Emilio Escobar Gaviria tenía una energía muy buena y nosotros los jóvenes de la época de esa generación crecimos oyendo por todas las esquinas Pablo Escobar y lo queríamos conocer. Cuando ya uno lo conocía pensaba que iba a encontrar con un tipo como en las películas, que el gran mafioso no se puede ni saludar, no se puede ni mirar a los ojos, hay que estar a 10 pasos y lo primero cuando lo conocí fue un abrazo que me dio la bienvenida y comimos un pedazo de pollo del plato de él. Era un hombre que usaba unos blue jeans Newman normalitos, una camisa normal y un relojito normal, de orito sí, pero normal, no era una cosa llena de diamantes ni de cosas. Se llegó a estimar que Pablo Escobar tuvo en Medellín cerca de 5.000 sicarios. Se preocupaba mucho por el bienestar de sus asesinos. No era que él prefiriera, por ejemplo, un narcotraficante que coronara 200 o 300 toneladas de coca, no, primero sus asesinos, porque era su base, era su fortaleza. Según Popeye, una inteligente estrategia que lo diferenciaba de sus compañeros de negocio. Resulta que el arma más poderosa de Pablo Escobar Gaviria no eran las ametralladoras, sino la inteligencia. Pablo Escobar desde el año 1983 montó unos grupos de inteligencia muy fuertes en Bogotá, Medellín, Cali, las principales ciudades de Colombia. Entonces usted era el jefe de la inteligencia de esa ciudad, usted tenía a su disposición una gran cantidad de dinero. Entonces usted infiltraba notificadores de la Corte Suprema, notificadores de los jueces, periodistas, muchas cosas. Era una industria del crimen bien planificada por una mente criminal que era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Nosotros no necesitábamos llevar una pistola para Bogotá, allá había una ametralladora, había dinamita, había de todo. Usted llegaba a Bogotá, se desplazaba, ya encontraba todo, ejecutaba y todo el mundo quedaba asustado. Una perfecta industria del sicariato, creado por el patrón que seguía al pie de la letra su máxima de vida, plata o plomo, desde ministros hasta obreros. Según los expedientes de la justicia colombiana, Popeye a punta de fuego mató a más de 250 personas, instaló 200 bombas, secuestró a Andrés Pastrana, quien posteriormente fue presidente, también a Francisco Santos, quien fuera vicepresidente. Pues nosotros no éramos psicópatas que llegábamos y en la casa con fotos, así una cosa bien terrorífica, íbamos haciendo, no, nada de eso. De mi propia mano, por el proceso y todo, yo calculo que unas 250 personas. ¿250 personas? Sí. ¿Y usted tiene remordimiento respecto a eso? Pues mire, vea, yo lo hacía a nivel profesional. Yo trabajaba para un hombre que nosotros le metimos un tinte político a nuestra lucha, que era la no extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Durante los últimos 8 años, Popeye ha colaborado con la justicia para aclarar los casos de asesinatos y genocidios. Muchos políticos han caído presos por sus dichos, asegura. Los dineros del patrón estaban en todos lados. El dinero llegaba por toneladas. Yo estuve en Miami donde llegué a ver caletas con 20, 30 millones de dólares. En Medellín usted encontraba caletas con 50, 60, 70 millones de dólares. Él llegaba y se iba para Río de Janeiro, para un festival de Río de Janeiro, echaba 2 millones de dólares en efectivo y venía sin un peso, sin un dólar. Él llegaba, por ejemplo, a Miami y gastaba dinero a manos llenas, 8 o 10 limusinas, helicópteros, todo. Ya él después, cuando ya empezó la guerra, ya no necesitaba eso, porque ya había disfrutado la vida. Pero había narcomilitares, narcopolíticos, narcoperiodistas, narcojueces, es decir, los narcóticos y los enormes fondos que influyeron en forma transversal. Incluso asegura que existieron presidentes y ministros de otros países involucrados en el negocio.
entre ellos Fidel y Raúl Castro, a quienes indica como socios del cartel de Medellín. Raúl Castro para la época era el comandante del ejército cubano y él recibía en las pistas del ejército cubano en los aviones que venían de México, porque no podían ser con banderas de Colombia. Sí hubo ciertos envíos de Colombia, pero como yo estaba en Cayo Hueso no supe esos envíos. Pero la ruta tenía que ser Colombia, México, y con bandera de México entrar a Cuba. Y de Cuba ahí guardaban la cocaína. Cuando estalló el escándalo, cuando mataron a este general de ellos, el Ochoa ahí quedaron 10.000 y pico de kilos de cocaína enterrado en Cuba. Pero ellos sabían, o sea, Raúl Castro y Fidel Castro sabían de... Totalmente. Yo le entregué al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, la gran gloria colombiana, en el aeropuerto de México, una carta de este grosor para Raúl y Fidel Castro. Yo la entregué en el aeropuerto de México. ¿Y en esa carta se especificaba el tráfico de cocaína? No, en esa carta había que recomponer el tráfico de dinero porque eso fue después de la muerte de Ochoa. John Jairo Velázquez está a poco más de 2 meses de salir libre tras 22 años preso. Asegura no tener miedo por estas imputaciones y que seguirá denunciando a silenciosos inculpados. Uno de ellos, Juan Pablo Escobar, primogénito de Pablo, que recorre programas de televisión pidiendo perdón por su padre. Estas y otras declaraciones en algunos minutos. Pablo Escobar nació y se crió en barrios de clase media baja de Medellín. Tercero de 7 hermanos, siempre fue destacado en la escuela, con notas medianas pero con un gran espíritu líder. Reunía compañeros y les hablaba de revolución. A los 15 años era conocido por robar láminas del cementerio y vender el mármol. Pero como un joven pseudo-revolucionario y ladrón de poca monta logra ser el narcotraficante más importante de la historia, Juan Carlos Giraldo, periodista colombiano, autor de documentales y libros sobre el patrón, nos explica. No lo superará nadie en su mentalidad y en su ingenio. En repuestos de llantas de avión, metía la cocaína en esas llantas de avión, ya viejas usadas, y las mandaba de Colombia al aeropuerto de Miami. Cuando llegaban allá, como estaban usadas, nadie las reclamaba, a permanecer en una bodega durante un tiempo, y luego, por disposición de las autoridades de aviación de Estados Unidos, ese material se llevaba a la basura, pero ya tenía su gente que iba y la recogía, y ahí recogían la droga. Para poder utilizar las pistas de aterrizaje de donde llegaban los aviones y salían cargados de droga en la selva colombiana, él hacía las pistas. Para que no se vieran de día las pistas, él hizo unos pueblos, unas fachadas de casa con techo y todo, con, ¿cómo se llaman esas? Las llantas pequeñitas, cosa que pudieran correrlas. De día tapaban la pista, entonces los aviones del ejército y de la Fuerza Aérea que sobrevolaban veían un pueblo, no veían la pista. De noche corrían nuevamente el pueblo y aparecía la pista y era utilizada por los... Eso fue él. Sistemas de inteligencia que le rindieron frutos en pocos meses. En 1978, con solo 2 años de narcotráfico, Pablo Escobar era multimillonario. Cuando Pablo Emilio Escobar Gaviria empezó a traficar drogas, 1 kilo de cocaína en los Estados Unidos valía $50.000. Y $50.000 de esa época es mucha plata hoy en día, es muy diferente a $50.000 de hoy. Pablo Escobar fue el primer narcotraficante que pasó de utilizar avionetas o aviones medianamente pequeños a pasar a utilizar jets. Él pasó a utilizar jets de turbina, 727. En un solo viaje alcanzaba a sacar 10 toneladas en un jet. En un solo día llegó a sacar 10 aviones con 10 toneladas. Durante 7 años amasó una fortuna estimada en más de $25.000 millones. Su inteligencia lo llevó a ocultar el dinero en novedosos escondites llamados caretas, la última de ellas encontradas en la casa donde murió el patrón. Para la época fue un elemento bastante novedoso donde Pablo Escobar Gaviria guardaba sus documentos confidenciales, ¿sí?
él la mandó a fabricar, él la tenía en su despacho privado cuando, digamos, tenía armas, documentos confidenciales que involucraban a personas dentro de la organización estatal. De pronto en algún momento él con su dinero o los obligaba, pues aquí guardaba sus documentos y nunca la dejaba tocar por nadie. Esta caleta siempre permaneció bajo su cuidado y su custodia. Con su riqueza ayuda a los más pobres, construye viviendas y cientos de canchas de fútbol. Se gana el respeto de los barrios marginales, que el año 1982 lo eligen como representante del Congreso. Pero su dinero genera sospechas. En 1984, Guillermo Cano, director del diario El Espectador, publica un artículo donde muestra su pasado criminal de los años 70. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, comienza a investigar y pide la destitución. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete. Políticos ven con malos ojos que un millonario sin educación les quite protagonismo. Buscan detenerlo para extraditarlo a Estados Unidos como narcotraficante. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. En 1984 es destituido y Pablo Escobar comienza a amenazar a todos quienes osaban nombrar. Si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión. Espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. El 30 de abril del 84, el ministro de Justicia Lara Bonilla es emboscado por sicarios en moto, muere acribillado. El 17 de diciembre del 86, el periodista Guillermo Cano sigue sus pasos. Jueces, policías y más periodistas terminan asesinados. Nosotros no teníamos entrenamiento militar, sino malicia indígena. Nosotros íbamos como unos paticos detrás de Pablo Escobar. El cartel de Medellín era un grupo de ovejas dirigidas por un león que era Pablo Escobar. Pablo Escobar nos infligía valor a nosotros. Para fines de los años 80, la guerra entre el Estado y el cartel de Medellín se erguía como una de las más sangrientas del mundo. Pablo Escobar había hecho amistades con paramilitares y guerrilleros que lo protegían, incluso financiando sangrientas operaciones. Y Pablo Escobar, el trato que tenía con el M-19 era que él les dio $2 millones y armas para que hicieran la toma. El trato era que ellos se tomaban esto y lo primero que tenían que hacer era quemar los expedientes de los extraditables. La toma del Palacio de Justicia duró más de 27 horas. Hubo 350 rehenes y 99 muertos, 11 de ellos jueces de la Suprema Corte colombiana. Otras 10 personas nunca fueron encontradas. Ellos entraron con un carro tanque dándole bala al que apareciera. Los guerrilleros adentro respondían. No fue una masacre lo que pasó ahí. Durante años las autoridades colombianas negaron la participación de Pablo Escobar en esta sangrienta operación. Popeye, testigo de las reuniones previas, ratifica la intervención del patrón. Yo estuve ahí. Se le entregaron $2 millones a un miembro del importante Iván Marino Ospina, que él muere antes de la toma, pero la plata se la entregaron. Armas se recogieron en Medellín. Era tan grande la fortuna del capo y sus ansias de triunfo que comienza a ofrecer hasta $10.000 por policías muertos. Reparte armas de grueso calibre a sus sicarios. Más de 600 uniformados son asesinados en plena calle. Pablo Emilio Escobar Gaviria, que para esa época, los 80, él ya contaba con un arsenal, ¿sí?, que ni siquiera al interior de la institución todavía se conocía. Eran armas que él mandaba a traer del exterior, compraba armas con silenciador que él tenía para la época, y ni siquiera los grupos legalmente constituidos, las fuerzas militares y la policía tenían conocimiento de que Pablo Escobar Gaviria ya tuviera ese arsenal en su poder. Y en la primera noche matamos 17 policías. Y como los policías vivían en los barrios populares, lo empezamos a atacar en los barrios populares y ahí se cuajó la guerra. Los muertos ahí fueron bastanticos. ¿Usted mató policías? Sí, claro, y los pagaba también.
Salíamos a enfrentarlos, mano a mano. Y Pablo Escobar hacía retenes y como si fuéramos ley, nos disfrazábamos de policías para matar policías. Habían policías que mataban policías, les pagábamos a los policías la muerte de los policías, compramos los fusiles de la policía, eso fue una locura. Pablo Escobar Gaviria era un bandido perfecto. ¿Cómo es el bandido perfecto? El bandido perfecto es una persona equilibrada emocionalmente, ni se pone muy contento por una cosa buena que le sucede, ni se coloca muy triste por una cosa mala que le sucede, sino que es una personalidad así, normal, así. Él es de los tipos que se emborrachaba y lo abrazaba a uno, te quiero mucho y babiaba, no. Él se fumaba un varillo y se tomaba media cerveza génica y ya. Era un hombre que hablaba normalmente, pausado, tomaba sus decisiones con cabeza fría, él era un témpano de hielo. Por eso llegó hasta donde llegó. Para 1987, Pablo Escobar tenía más de 2.000 propiedades en todo el mundo. En Medellín, su centro de operaciones, construyó 2 fortalezas, una para vivir y otra de oficina, que literalmente era un banco. Pero el año 1988 se produce el gran quiebre en la historia. El cartel de Cali, un grupo de narcotraficantes del sector sur de Colombia, instala una bomba en su edificio residencial, el Mónaco, donde estaba toda su familia. Pablo Escobar había salido 30 minutos antes de la explosión. Sus hijos y señora salvaron con vida. No así 3 de sus guardaespaldas y sirvientes. Con la llegada de la policía y la prensa, se percataron del increíble lujo de la propiedad. Más de 50 automóviles de colección y obras de arte originales de Rodin, Botero, Picasso, incluso Dalí, que duplicaban el valor de la propiedad. 25 años más tarde ingresamos al edificio Mónaco, destruido y deshabitado. Aún así se puede observar la majestuosidad de la construcción y los detalles que hacían de Pablo Escobar, el sanguinario capo de la cocaína. Pablo Escobar vivía acá con sus hijos y su esposa en el 6º y 7º piso. El resto de pisos era para los empleados, las señoras de la cocina, los señores de mantenimiento, los escoltas, y ahorita van a ver cómo eran los apartamentos de los empleados. Este era uno de los baños de los empleados, con jacuzzi. Este era el baño del empleado. De los empleados, imagínate. Este era el baño de los empleados, todo en mármol. Estos son huecos que dejó el ejército buscando caletas, rompieron los techos para buscar si habían acá más caletas. Aquí era el calabozo del señor Escobar, que era donde traía a la gente a torturarla, a matarla, en este sector. Este era el ascensor que subía a los apartamentos. Pablo entonces venía acá, torturaba, mataba a la gente y después subía al apartamento a jugar con sus hijos. El resto del vecindario era así. ¿Sí es? Son casas de un piso, son casas grandes con unos jardines, pero eran así. Y Pablo en la mitad de todas las casas grandes eran edificios de 7 pisos. Todo el edificio conduce a un 7º piso en penthouse, la pieza principal del patrón, más de 240 metros cuadrados de habitación y su propia bóveda. Y acá en este espacio está la cama de Pablo Escobar estaba acá. Si tengo la cama allá, yo pongo mi plata a la cabecera. Esta es la bóveda de Pablo Escobar. Una bóveda que tiene más de 3 metros de altura, tiene más o menos 20 metros cuadrados. La puerta de acero. La puerta es de acero. Está completamente blindado, esto es grandísimo. Algún día esto estuvo lleno de dinero, todo, hasta el techo, de dólares, pesos, lingotes de oro. Esta era la caja menor de Pablo Escobar. El atentado a su residencia y familia no lo perdonó y comenzó la peor etapa de su reinado, el inicio del narcoterrorismo. Popeye relata que el sistema de carros bombas Escobar lo importa desde España con socios de la ETA. De la ETA. Y nos enseña a nosotros a armar los carros bomba control remoto. Eso primero en Colombia usted veía que colocaban bombas muy poquito, pero era con pólvora negra esa que hacen los voladores y grapas retorcidas para crear la metralla. Pero cuando eso explota en Colombia, aquí tuvieron que traer expertos estadounidenses para decirles, llegó el terrorismo a Colombia. Estamos observando en este momento el sitio donde quedó ubicado el bus.
que fue utilizado para el atentado. Allá en ustedes el bus al fondo. El país quedó en shock. Uno no sabía, a veces, digamos, sin ser tan extremista, pero uno sabía que salía a la calle y en cualquier momento, en cualquier lugar podía pasar algo y uno podía estar ahí. Más de 250 bombas explotan en las principales ciudades de Colombia. Y empezaron allá a escorbar en un rincón, entonces yo le mandé el plano de la cámara y estaba el tipo, cogió algo y lo levantó y era una cabeza, era la cabeza del... donde estaba el carro bomba, ahí quedó. Yo me acuerdo que el periodista dijo, uy, hijo de puta, es la cabeza, es una cabeza. Las escenas yo creo que no, yo se las puedo decir, la televisión las puede mostrar, pero la vivencia es una cosa que es espantosa, o sea, el olor de la sangre, el olor de la pólvora, la dinamita, no podríamos reflejarlo en las imágenes, no alcanza a ser reflejado en las imágenes. La guerra continúa por 2 años. En 1991 Pablo Escobar se entera a la justicia colombiana tras lograr cambiar la constitución e impedir la extradición. Durante 9 meses vive en la cárcel La Catedral, construida con su propia fortuna. Al momento de su traslado, los radios del helicóptero captan nuevas amenazas de Pablo Escobar. Todo lo que ustedes sufrieron y lo que mi familia también ha sufrido, pues va a repercutir en la paz de este país, que es muy importante. 9 meses dura Pablo Escobar y sus secuaces en La Catedral. El 21 de julio del 92 se escapa caminando tras haber matado, desmembrado y quemado a 2 de sus socios del cartel al interior de la prisión. A cada gendarme le había pagado miles de dólares. Nuevamente con la llegada de la prensa, se destapa el lujo con el que vivía el patrón en la supuesta cárcel estatal. Restaurante con chef extranjeros, áreas de juego, oficinas para continuar el negocio, piezas de lujo y la celda 001, una majestuosa habitación para el jefe, incluso con escondites. La catedral era una cosa de locos. Eso era una empresa criminal. En la cárcel de La Catedral empezamos a reconstruir la estructura del narcotráfico. Se empezó a manejar la guerra contra el cartel de Cali. Y allí seguimos en la guerra contra el cartel de Cali. ¿Era un hotel 5 estrellas? Un hotel 6 estrellas. Allí subían las señoritas, había orgías, teníamos chimeneas en las celdas, había discoteca pequeña, pues no una discoteca con luces como las de Miami, pero sí eran chéveres para ser una cárcel. Había visitas todo el día. La búsqueda de Escobar se desata con más de 5.000 hombres. Todos sus enemigos se unen. La policía, militares, la CIA, la DEA, paramilitares, guerrilleros y el cartel de Cali forman el bloque de búsqueda. Por Colombia. Denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. En medio de la guerra, Roberto Escobar, alias Osito, hermano y socio del capo, es detenido. Estando en la cárcel recibe una carta bomba que explota en sus manos. Producto de la bomba, queda prácticamente sin audición, la pérdida de un ojo y con la visión del 10% en el otro. 20 años más tarde de aquel atentado, logramos ubicarlo y compartir unos momentos. Insólitamente, usufructúa de la imagen de su hermano. Eso en algunos minutos. Después de la consumación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, que le dio a Colombia una nueva constitución, y la prohibición de la extradición de nacionales a Estados Unidos, Escobar decidió someterse a la justicia con la única condición de ser recluido en La Catedral, una ostentosa cárcel ubicada en sus terrenos. Tras demostrarse que aún seguía delinquiendo tras las rejas, el gobierno quiso capturarlo, por lo cual Escobar se fugó, saliendo fácilmente por la parte trasera de la prisión, lo que fue uno de los episodios más vergonzosos para las autoridades penitenciarias del país. Tras su escape, el gobierno conformó el denominado bloque de búsqueda para recapturarlo y tras 17 meses de intenso rastreo fue tiroteado y muerto a tiros en un tejado de un exclusivo sector de Medellín, a los 44 años de edad, el 2 de diciembre de 1993.
Agradezco en el alma que la tristeza que yo he tenido se ha convertido en alegría al ver este gentío y lo que dicen de mi hijo. Estás cuando callas porque estás como el sol y me oyes desde lejos y no te parece que los ojos se tuvieron volado y parece que un